El pueblo de Guatemala nos demanda que entremos a conocer de inmediato, en tercer debate y reacción final, las reformas al Código Penal, que es la iniciativa 5692. Por lo cual, compañeros, asumamos ese compromiso político, que primero es lo primero, y hoy estamos llamados en este momento histórico para declarar terroristas a las pandillas criminales de nuestro país. Durante casi 10 horas, diputados del Congreso de la República discutieron la iniciativa de ley 5692, denominada como Ley Antipandillas, la cual quedó aprobada en tercer debate. Durante el pleno, los congresistas se pronunciaron luego de llegar a consensos sobre las 40 enmiendas. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y del salto que se está dando en este momento para poderle brindar herramientas al Estado para la investigación criminal, para las herramientas procesales y los tipos penales que estamos creando a través de los acuerdos a los que las bancadas llegamos con este set de enmiendas. Hoy es el día que este Congreso va a escribir una historia que seguramente le salvará la vida a miles de guatemaltecos. Por años, por décadas, las pandillas le han despojado de lo más sagrado a los guatemaltecos, sus hijos, sus hijas, que son utilizados como instrumentos para delinquir, que son usados como objetos sexuales y sencillamente cuando ya no son útiles, los desechan, los descuartizan. Guatemala da un paso importante a declarar como terroristas las acciones de las maras en este país. Y es que probablemente esta iniciativa de ley no resuelva todos los problemas, pero sí traza una ruta clara en donde nos puede permitir construir un sistema de justicia integral que requiere de jueces valientes, que requiere de fiscales con recursos, de policías capacitados, pero sobre todo de cárceles seguras. Las enmiendas incorporan nuevos artículos sobre el reclutamiento de menores de edad, la usura, la creación de una base de datos de privados de libertad, la construcción de 2 centros carcelarios, uno de prisión preventiva y otro de cumplimiento de condena. Además, se declara a las maras y pandillas como grupos criminales organizados y terroristas y endurece las penas por el delito de extorsión. La aprobación final de la ley antipandillas quedó agendada para el 21 de octubre con un fondo de revisión. Muy bien, por demás, un tema que acapara la atención de todos los guatemaltecos, el tema de las pandillas. ¿Qué está sucediendo desde el trabajo del Congreso de la República y qué viene a un corto y mediano plazo con estos cambios en nuestro ordenamiento jurídico penal? Vamos a conocer la visión política de nuestro invitado, Max Santa Cruz, a quien desde allá le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Max? Bienvenido, Max. Buenas noches. Nuevamente muy agradecido por el espacio y la oportunidad, Sandy, Fernando, y por supuesto a la teleaudiencia de La Medida, un verdadero placer. ¿Cómo podemos interpretar este avance, Max, que se tiene de la ley antipandillas en el Congreso? ¿Una medida política, una medida populista ante el contexto que estamos viviendo y realmente viene a marcar pues un cambio considerable o es un punto de varios pasos que se deben tomar para esta lucha? Pues yo creo que es bien lo que estás diciendo, Sandy, es la suma de una medida necesaria, pero que no deja de tener tintes ni de populismo y también de oportunismo político, porque esta es una iniciativa que nace en el 2020 bajo la iniciativa 5692 y es hasta ahora cuando vemos que los problemas se hacen mucho más públicos, en donde pareciera ser que no era una prioridad para el Congreso de la República o para el propio Ejecutivo, aunque hace un par de semanas acaban de presentar nuevamente la iniciativa para que fuera discutida a partir precisamente de una acción del gobierno de Estados Unidos en nombrar y designar a todos los grupos o pandillas como agrupaciones terroristas. Eso es un poco la motivación. Tristemente pareciera ser que reaccionamos sobre la coyuntura, sobre el momento y sobre la urgencia, pero no sobre la planificación estratégica, porque si creemos que únicamente la aprobación o la discusión, que qué bueno que se dio por parte del Congreso de la República el día de ayer, de lo que es la ley antipandillas, va a resolver el tema de las extorsiones o la inseguridad en Guatemala,
déjenme decirles que tristemente soy portador de malas noticias. No es ahí únicamente donde se va a agotar el tema. Creo que hay muchísimos otros elementos que están asociados a una institucionalidad que es muy débil, a una falta incluso de visión estratégica en el largo plazo, y lo que hablábamos un poco antes de entrar al aire sobre la verdadera necesidad de empezar a discutir de fondo sobre unas reformas al sistema de justicia que involucre a todas las instituciones de los 3 organismos del Estado, pero también al Ministerio Público, y empezarse a sentar, por mencionar algunas de ellas, a discutir verdaderamente cómo es el abordaje integral, pero no coyuntural, de lo que es el tema de la justicia y la seguridad en nuestro país. Max, te voy a hacer una pregunta que no cualquiera puede contestar, y te la hago con base en la experiencia diplomática que tenés. ¿Qué papel juega la presión de Estados Unidos en lo que el Congreso realizó ayer y va a terminar de realizar con la revisión el 21 de octubre de estos cambios a la ley? Mire, uno quisiera decir que de pronto no, pero si ustedes ven el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que sale inmediatamente el día lunes ante un espacio de ausencia de decisión del propio presidente de la República, de las autoridades de gobernación, y hace un llamado verdaderamente fuerte, pues uno quisiera pensar que las decisiones son estrictamente a partir de las decisiones nacionales, para la redundancia, pero hay lógicamente elementos externos que sí inciden en que la agenda se mueva de alguna manera. Y si no, estaríamos tomando en cuenta la designación del gobierno de Estados Unidos a las pandillas como grupos terroristas. Eso es lo que sube el nivel de la discusión en Guatemala para hoy en día tenerlas como grupos terroristas. Yo creo que sí. Hace también 2 días, y hace poco, pareciera se habían pasado muchos eventos en 2 días o en 3 días, pero el ministro entonces de Gobernación señalaba de que iban a pedir, en la ronda del lunes, iban a pedir al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que se construyeran las cárceles de máxima seguridad. 2. Hoy el presidente, en su conferencia de prensa o en su declaración, menciona que se van a construir 1 o 2, pero con el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala. Y que se va a pedir colaboración al FBI para poder tener un mejor sistema que permita controlar adecuadamente las cárceles. Quiere decir que de alguna manera u otra, o es cooperación, o es de alguna forma incidencia de mensajes subliminales dentro del contexto de la política internacional de Estados Unidos con repercusión en Guatemala, sea lo que sea, pero incluso hasta podríamos agregar que aunque no se reconozca, de alguna manera guatemalteco entiende y compara incluso que las acciones que son distintas, en condiciones diferentes, que el gobierno de El Salvador ha tomado en materia de seguridad, pues de alguna manera, ¿por qué en Guatemala no se implementa? La explicación es más compleja, no es tan fácil. Las condiciones en las que se dieron el cambio de la forma de entender esto en El Salvador es diferente por tema de elecciones alternas entre Asamblea Legislativa, Ejecutivo, como el presidente llega y empieza a desarmar la institucionalidad también democrática del país, se da hasta donde llega, se gobierna con estados de excepción cada mes, y eso hace que los salvadoreños hoy tengan un resultado. Que si esto es la misma ruta para Guatemala, no. Que estamos utilizando un mecanismo para endurecer las prácticas de las pandillas, sí. Que queremos reducir las capacidades de las pandillas de reclutar a jóvenes, se quiere hacer. Se quiere también castigar que no se opere de manera abierta la cantidad de dinero que se mueve a nivel incluso del sistema bancario o a nivel de las extorsiones, por supuesto que sí. Mejorar las capacidades de control también. Pero yo creo que todo esto es un abordaje integral. Al final de cuentas, hablábamos también sobre la preocupación que algunas de estas medidas que hoy en día se anuncian dentro del marco de esta ley, que podrían incluso tener repercusiones muy fuertes. Nadie habla que si usted es dueño de una tienda y le piden la extorsión, y hoy en día en la categorización que se tiene de las pandillas de grupos terroristas, y usted accede al pago de la extorsión porque no ha resuelto el gobierno central el tema de la extorsión, usted podría ser catalogado de ser un patrocinador o de ser una persona que financia una organización terrorista, con la repercusión que eso podría representar para usted. Entonces, hay cosas que creo que hay que discutir sobre todo, pero sí es una muy buena pregunta, Fernando. Yo sí creo que de alguna manera, en lo personal, la designación de Estados Unidos de las pandillas como grupos terroristas tiene que tener un rebote dentro de las decisiones del organismo legislativo y del organismo ejecutivo en Guatemala. Para evitar que una decisión acelerada por el contexto político y social que nos encontramos
Max, ¿se puede aprobar una ley que al final no sea funcional o que tenga ciertos vacíos o temas ahí que pues no cuadren con la realidad? ¿Qué otros aspectos considerarías tú y recomendarías también que se deberían de analizar en esa redacción final para poder dar una ley que sea efectiva y que pueda ayudar como una herramienta legal para esta lucha que se tiene en contra de las pandillas? Bueno, primero a ver si no surgen por ahí alguna inconstitucionalidad sobre algunos de los temas que estamos hablando. Yo soy enemigo de que a veces las aprobaciones de las leyes se den un poco a la carrera para poder tratar de taparle el ojo al macho, como decimos en Guatemala, ante una demanda ciudadana. Vean, no es casualidad que hoy en día en el Congreso casi todas las bancadas o todos los actores se empiezan a colgar la medallita sobre la aprobación de la ley. Es así, pero también el Ejecutivo lo ha hecho y empiezan con esto a tratar de ser verdaderamente los adalides del resguardo de la seguridad ciudadana. Tampoco hemos dejado de ver incluso voces de actores políticos que empiezan a hablar sobre el tema y se vuelve un tema, lógicamente, de moda, por así decirlo, aunque tiene una urgencia, una realidad que nos desborda. Yo creo que aquí hace falta también entender que la voluntad de un gobierno, entendiendo gobierno dentro de todas las instituciones que conforman el aparato del Estado, es fundamental, por ejemplo, en temas de decisiones contundentes sobre algunas acciones que podrían ser inmediatas, que no pasan por la aprobación de una ley. La construcción de una cárcel no debería pasar por la aprobación de una ley. Existe el presupuesto, cerca de 30 mil millones de quetzales, todavía como un remanente, hay dinero para hacerlo, no tiene que pasar. Hay propiedades que incluso están a disposición dentro del marco de la Secretaría Nacional de Bienes de Extensión de Dominio. Se navega de una ley en la materia que facilitaría al Estado poder disponer de propiedades que han sido producto de la corrupción o el narcotráfico para poder construir estas cárceles. Y esto está desde el 2024, antes por mencionar una fecha en el calendario, el 14 de enero. Si no se ha hecho un año, 10 meses, es porque de repente no se tenía pensado hacer. Hoy en día nos agarra la prisa porque vemos que hay una crisis, la más grave, política y operacional que tiene un gobierno, en este caso, en los últimos tiempos. Y ahí tienen que ver cómo se sale al paso de las demandas ciudadanas, de la preocupación y de un descalabro dentro de la institucionalidad en materia de seguridad. Totalmente. Ojalá que sea lo que sea, al final de cuentas se logre la responsabilidad de parte del gobierno ejecutivo, judicial y legislativo para que las iniciativas que están planteando en materia de seguridad ciudadana, con todas las decisiones que están tomando, sean verdaderamente una respuesta a esta demanda que tenemos los guatemaltecos de una Guatemala en paz. Lo que sí es un hecho es que necesitamos un cambio absoluto y radical, empezar desde cero con el tema del sistema penitenciario y el tratamiento de pandillas. Así que estos han sido los dos grandes temas que hoy hemos preparado para ustedes en seguimiento a esta situación de seguridad que nos tiene entonces con la atención centrada para poder ahondar un poco más. Gracias, Max, por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana. Tus aportes siempre son bien recibidos. No, a ustedes y felicitarlos por abordar un tema tan importante. Creo que la ciudadanía merece tener estos elementos de consideración. Al final de cuentas, la vida de todos nosotros está en manos de un Estado que debe garantizar precisamente con un mandato constitucional la misma. Así que muchas gracias, muy feliz noche a ustedes también en casa. Y despedimos también a Fernando Prera, quien siempre es un gusto poder compartir contigo este espacio. Fernando, buenas noches. Estimada Sandy, muchas gracias. La mejor de las noches y por supuesto, amigo y amiga televidente, gracias por su compañía. No cambie porque regresa Sandy Monroy con información del mundo. Vamos a la pausa, ya volvemos.